Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor. Continuamos delante de tu presencia. Toda gloria, toda honra y toda alabanza para ti, Señor. Bendito seas. Las 7 dispensaciones. Las 7 dispensaciones, el hombre siempre falla, Dios tiene siempre un plan de rescate. Vamos a ir estudiando cada una, pero en el preámbulo busquemos qué significa la palabra dispensación. De pronto es primera vez que le escucha a usted, eso es parte de la doctrina, de la teología. Y la palabra dispensación dice que proviene del latín dispensare, que viene de 2 palabras. Diaconía, de ahí viene la palabra diáconos, que es servicio, y oikonomía o administración, o sea, es administración con diaconía, servicio y administración. Y todo esto unido significa la forma en que Dios interactúa, cómo interactúa con el ser humano durante cierto tiempo establecido. Por eso hablan de 7 dispensaciones. Ahora, de pronto usted ha escuchado que algunos han dividido en 3 dispensaciones y el máximo número ha llegado hasta 30, pero la más común dentro de la iglesia ha sido las 7 dispensaciones. Ahora, cuando hablamos de las dispensaciones, nos damos cuenta que hay cosas que solamente aplican al pueblo de Israel y otras aplican solo para la iglesia. Y eso es fundamental entender esto, para no aplicar cosas que es al pueblo de Israel a la iglesia. La iglesia es diferente, el pueblo de Israel es diferente, aunque ciertamente, como dice Pablo, en la iglesia un judío que se ha vuelto a Cristo Jesús y lo ha recibido como Señor y Salvador y se ha convertido, puede ser parte de la iglesia. Y también esto es importante en la profecía, porque no podemos aplicar las profecías que son a la iglesia para el pueblo de Israel y lo que es del pueblo de Israel para la iglesia. Viendo ya de esta forma, haciendo esa claridad porque es importante la dispensación, entender esto de la doctrina de las dispensaciones, comencemos. Hay 7 dispensaciones. La primera se llama la dispensación de la inocencia, que propiamente tiene que ver con Adán y Eva. Después viene la dispensación de la conciencia, después viene la del gobierno, después viene 2 dispensaciones que corresponden netamente a Israel, que es la de la promesa y la de la ley. Bueno, una vez termina la dispensación de la ley, comienza la historia de la iglesia, o la era de la iglesia, y se llama la dispensación de la gracia. O sea que estamos en este momento en la dispensación de la gracia, y ya pasamos la dispensación de la ley. Ahora entendamos que no podemos aplicar lo de la ley a la iglesia. El ritualismo, todas esas cosas a la iglesia, porque son 2 cosas diferentes. Y después viene los 7 años de la tribulación y el rapto de la iglesia, y de la última dispensación, que será la dispensación del reino o del milenio. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Hablamos de dispensación de la iglesia, de la inocencia, de la conciencia, el gobierno. 2 dispensaciones muy importantes para el pueblo de Israel, que es la de la promesa o abrahámica y la de la ley, dispensación mosaica. Y en esto hablamos de la era de la iglesia y la última del reino. Sigamos más adelante. Dispensación de la inocencia. Cuando hablamos de la dispensación de la inocencia, es el tiempo propiamente del libro de los Génesis. Y vamos a ir a esa dispensación. El periodo de la dispensación de la inocencia es la creación, que va desde la creación del hombre hasta la expulsión del Edén. Y los personajes centrales de esa dispensación son Adán y Eva. El propósito allí era la libertad de decidir. Ahí se da algo que es el libre albedrío. O sea, entender que
Solamente el hombre tiene algo que se llama libre albedrío. Fue creado con esa característica. Dios no creó robots. Dios no crea robots. Dios crea seres que tienen libre albedrío o libre voluntad. El pacto, gozar de la vida eterna. El pacto tiene que ver con que Dios dijo, bueno, si ustedes escogen obedecerme a mí, gozarán de la vida eterna. La responsabilidad del hombre, porque todo pacto conlleva una responsabilidad. La única responsabilidad, lo único que tenía que hacer el hombre era no comer del árbol del bien y del mal. ¿Dónde fracasa el hombre en esta dispensación? En la desobediencia. Ellos decidieron, por un acto de su voluntad, decidieron no hacer caso a Dios, desobedecer a Dios. El juicio, porque toda dispensación lleva un fracaso y lleva un juicio. Muerte física y espiritual. Hasta el día de hoy se dan esas dos situaciones, que es la muerte física y espiritual. La provisión de Dios. Génesis 3:15. Vamos a Génesis 3:15. Yo sigo aquí hablando para no interrumpir este estudio. Tranquilos, me vieron con la boca abierta bastante tiempito, pero seguimos con esto. Génesis 3:15. Dice, mientras mi hijo me va colaborando acá, no tenemos un estudio muy sofisticado, pero bueno, gracias a Dios por la vida de mi hijo que nos colabora. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa se llama la dispensación, el protoevangelio. Es la provisión de Dios. Ahí vemos la bondad de Dios, la misericordia de Dios. En Génesis 3:15 se llama el protoevangelio. Aquí comienza el plan de salvación de Dios. Aquí comienza, Dios termina su año sabático, su sexto día sabático de descanso, y comienza a actuar en favor del hombre. Dice, y aparece esta promesa que se cumple por toda la Biblia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, le dice eso a Satanás. Está hablando con Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente, o sea, la simiente de Satanás y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, que es una herida mortal. En la cruz de Cristo, Satanás tuvo una herida mortal. Y tú, le dice a Satanás, tú le herirás en el calcañar. O sea, era una herida que no era de muerte. A esto se llama el protoevangelio. El evangelio en lo más pequeñito que hay, en la semilla del evangelio. Ahora, la revelación del plan de Dios, Adán figura del segundo Adán. ¿Qué quiere decir esto? El segundo Adán es Jesucristo, que se sometió totalmente al Padre y se ha sometido al Padre. Adán fracasó, es el primer Adán fracasa, el segundo triunfa. Y veamos algunas de las aplicaciones, porque cada dispensación tiene su aplicación, sobre todo la más importante, entender la misericordia de Dios, entender que Dios es bondadoso. La primera situación, Génesis capítulo 3:1, porque ahí termina lo que es la dispensación de la inocencia. Adán y Eva eran inocentes. Satanás siempre ataca y a él no le importa, y ataca a los inocentes. Ellos fueron totalmente inocentes. Génesis 3:1, y damos el proceso de la parte, de toda esta parte de lo que tiene que ver con el fin de la inocencia. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí comienza Satanás a hablar y a poner en duda la benevolencia de Dios, la bondad de Dios. Ataca el carácter y la persona de Dios. Aparece Satanás en la palestra
en una forma de serpiente. Algunos psicólogos dicen que por eso uno tiene mucha predisposición en contra de las serpientes. Siempre la asociamos contra algo malo, aunque algunas de ellas son hermosas, pero realmente no son de mi agrado. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Siempre aparecerá con que Dios le dice esto, y es eso. Ataca la benevolencia. ¿Con que Dios le dijo eso? Usted de pronto lo ha oído en personas que le dicen a usted: sí, pero la Biblia dice eso, pero yo creo que tal cosa. Y ahí se ve la prepotencia del ser humano, porque reconocen que en la Biblia Dios habla, pero ellos dicen: pero yo creo que es más sabio tal cosa. Sí, la Biblia dice eso, o sea, Dios dice eso, pero yo voy a hacer algo diferente. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. No, mentiras. Satanás siempre dice mentiras. No comáis. Dios no había dicho eso. Dios dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comáis. Entonces, de todo árbol se puede comer, y podían ellos comer. Ahora es interesante lo siguiente. Hoy que se habla tanto de la nutrición, si usted nota, aquí los seres humanos se iban a alimentar solamente del fruto de los árboles. Luego el hombre sería recolectores. Después de la caída, dice el Señor: coman de las plantas. Entonces me imagino que la yuca, el plátano, tubérculos. Y después, en otra dispensación, después de Noé, creo, Dios dice: coman de los animales. Pero en un principio parece que el hombre fue diseñado para comer frutas. Alguna vez leí acerca de un pueblo que queda muy cerca al Tíbet, que dicen que son descendientes de Alejandro Magno, y es una población que son muy longevos, tienen una piel preciosa, no comen nunca carne, casi no comen, solamente se alimentan de frutas y de hortalizas. Viven, nunca se enferman, tienen una piel sana. Interesante ese punto. Entonces, de todos los árboles podían comer, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces viene el gran problema, con que Dios ha dicho. En el verso 2, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, subraye, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí aparece también el principio de la apostasía: añadirle a la palabra de Dios cosas que Dios no ha dicho. La apostasía es eso, muchas veces añade cosas, se sacan versículos del contexto y se aplican y se crean doctrinas separadas. Una doctrina debe estar apoyada desde Génesis hasta Apocalipsis, pero una doctrina no se puede apoyar en un solo versículo bíblico, porque ya comienza una herejía y la apostasía. Que aparece el añadir a la palabra de Dios, apostasía, y el escuchar descuidadamente a Dios. Parece que Eva no escuchó atentamente a Dios. Hay que escuchar atentamente a Dios. Cuando usted habla con Dios, debe estar atento a lo que Dios le diga, a su palabra. Debe estar atento. Ella no escuchó. Dios dice, ella le suma: ni le tocaréis. No, Dios simplemente dijo: no comerás. Podían acercarse, podían mirarlo, podían tocarlo, de pronto acostarse a la sombra de ese árbol, pero lo único que no podían hacer era comer de ese árbol. Añadir a la palabra de Dios es el origen de la apostasía, sobre todo hoy en estos tiempos que se han añadido bastantes doctrinas erradas que están apareciendo por todas partes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hermanos, la Biblia tiene que estar fundamentada en varias partes. No podemos sacar versículos aparte para crear doctrinas. Tercera, la primera mentira de Satanás, porque recordemos que Satanás es mentiroso desde el principio. Y aquí aparece en el verso 4, hace su entrada. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis. La primera mentira de Satanás.
Vamos al libro, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 44. Se ve como Satanás siempre es mentiroso y es padre de toda mentira. Y en el 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y le dice el Señor a los religiosos de esa época. Vosotros sois dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso en Apocalipsis dice que los mentirosos irán al infierno. Ahora, mentir es algo de la naturaleza del ser humano que muchas veces está muy arraigado. Y es muy fácil el mentir, pero es algo que debemos corregir como hijos de Dios. La primera mentira es Satanás, no moriréis. Él sabía que de todas formas, si caían en la trampa iban a morir. Uno, espiritualmente, y dos, físicamente. Ahora, apela a Satanás a algo interesante que él siempre sabe que le da resultado, al orgullo. Y en este caso en el hombre, y siempre Satanás usa el orgullo del ser humano para hacerlo caer. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis, subrayes, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que Dios no es tan bueno. Cuando ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser no van a ser tonticos. Ustedes van a ser igualitos a Dios. Y ustedes van a decidir sobre sus vidas. Ese es el orgullo. Es la teología humanista que hoy en día se predica muchas veces. Una teología centrada en el hombre, o sea, centrada en el hombre y alejada de Dios. Antropocéntrica en vez de ser teocéntrica. Y el orgullo es lo que más hace daño, ¿no? Cuando el orgullo es como el caldo de cultivo donde Satanás actúa. Seréis como Dios. Por eso uno oye gente prepotente que dice, no, yo creo en Dios a mi manera. A mí no me vengan a decir que la Biblia dice eso, yo tengo mi concepto de Dios. Obviamente eso es orgullo. Eso es enaltecerse. Hay otros que dicen que a Dios se le da orden. Entonces, que usted tiene que proclamar tal cosa y Dios tiene que hacerla, porque usted lo dijo. Y muchas doctrinas que se han equivocado, y están muy equivocadas hoy en día. El orgullo es lo contrario a la humildad. Y Dios siempre resiste a los orgullosos, dice, y exalta a los humildes. A los humildes Dios lo exalta, Dios habita con los humildes, pero al orgulloso lo mira de lejos. Y aquí en este caso, veamos en Juan 8:44, el Señor hablaba con los judíos que decían, no, nosotros tenemos a nuestro padre que es Abraham. Y muy orgullosos de su religión. De todas formas, la religión siempre lleva en sí orgullo. Dios no quiere que uno siga una religión, Dios quiere que uno tenga una relación personal con Él. Otra aplicación de esto de la inocencia. El proceso de la caída. Veamos lo interesante cómo es el pecado y cómo comienza el proceso de la caída. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a ir poco a poco. Primero, ¿cuál es el proceso de la caída? Y vio. Siempre las malas decisiones son tomadas por las emociones. Por eso dice, no tome decisiones cuando usted tenga una emoción, cuando usted esté guiado por emociones. Porque si usted está triste va a tomar decisiones fatales, y si está muy alegre pronto también va a tomar decisiones. Tome decisiones de acuerdo a lo que Dios le diga, a lo que Dios le muestre. Si usted es una persona que cree en Dios, hágalo así. Nunca tome decisiones por emociones. Quédese un momentito quieto,
ore al Señor, pídale al Espíritu Santo que lo guíe, busque el consejo de su pastor o de un cristiano maduro, lea la palabra de Dios, qué es lo que dice acerca de la decisión que usted piensa tomar, pregunte y pregúntele al Espíritu Santo, pero nunca tome decisiones malas por emociones. Muchas veces le dicen a uno, y vienen a uno y le dicen, pero ¿por qué, pastor? Yo hice tal cosa y yo pensé que eso era de Dios, yo pensé. Y uno le dice, bueno, pero ¿cómo cree usted que esa decisión era de Dios? No, pastor, yo le dije al Señor, Señor, si esto es tuyo, que cuando dé la vuelta a la esquina venga una persona con camisa roja. Y apareció, pastor. Apareció una persona con camisa roja y yo sentí un escalofrío. Suena chistoso, pero muchas veces se toman decisiones así. Que porque Gedeón hizo esto, que porque fulanito hizo esto. No. Usted debe tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo y debe tener en cuenta que dice la Biblia, el consejo de un cristiano maduro, de su pastor personal, la guía del Espíritu Santo, el papel de las circunstancias, analice los pros y los contras, escuche a su esposa, a sus hijos alrededor si son decisiones que tienen que ver con toda la familia, y en oración, cuando todas esas cosas estén juntitas, va a sentir que el Espíritu Santo le va a decir sí, esta es, y sobre todo siempre Dios le guiará en su palabra y le dirá, hazlo, hijo, o le dirá, no lo hagas, o le dirá, espere. Dice que vio que el árbol era bueno para comer, o sea, que era algo tremendo, muy bueno, que era agradable a los ojos. ¿Cuántas veces tomamos decisiones porque nos parece agradable? Entonces se toman malas decisiones. Uno, no, es que yo pensé que esa persona es que se veía tan agradable, era tan, no, la forma como, y resultó que me tumbó, pastor, me tumbó. A veces tomamos decisiones porque nos parecen que son agradables. Y árbol codiciable, porque nos llenamos de codicia, decimos, no, es que este negocio es de Dios, es que si yo no lo tomo ahora, y el diablo le dice, sí, hazlo rápido, sí, no, yo tengo que, sí, pero hermanos, ¿será de Dios la decisión que va a tomar? Codiciable, para alcanzar algo. Es que con este trabajo, sí, yo sé que no va a tener tiempo para buscar a Dios, pero es que va a tener una casa nueva, me dicen que me va a dar, sí, yo sé que no va a tener tiempo para mi familia, no va a tener, pero es que, dice, codiciable. Y tomó, una vez que Satanás, el ser humano cayó en todo eso, porque ya algo del ser humano, ahí ya Satanás se había hecho como a un ladito y ya había caído, y en este caso Eva se guió por las emociones, se dio y dice, y tomó de su fruto y comió, o sea, pecó porque desobedeció a Dios, se le olvidó todo lo que Dios le había dicho, y dio también a su marido. El pecado muchas veces afecta a los que están al lado nuestro. Cuando una persona peca, procura que los demás pequen para sentirse bien, y va a sentirse como dicen, bueno, ya al fin y al cabo todo el mundo lo hace, ¿no? Y contaminó a los demás. Entonces ese es el proceso de la caída, del pecado y de las malas decisiones, porque fue la primera mala decisión, la primera decisión que tomó el hombre, y la más mala, que hasta el día de hoy estamos cosechando las consecuencias de esa muy mala decisión. En el verso 6 aparece, en el punto 6 aparece Dios. Dios interrumpe su descanso sabático. ¿Se acuerda que él dice, y descansó Dios de toda obra? Pero allí termina su descanso y comienza su plan de salvación. Génesis 3, del 8 al 13. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí aparece el plan de salvación,
Dios comienza primero a confrontar a Adán con el pecado. Lo confronta. El proceso de salvación comienza así. El Espíritu Santo lo confronta a uno con el pecado. Cuando la persona, cuando habla del pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es no obedecer al Espíritu Santo, porque todo ser humano va a tener la acción del Espíritu Santo sobre él para llevarle a los pies de Cristo, pero muchas personas no quieren oír el Espíritu Santo. Y Dios comienza a hablar y a preparar, porque lo primero que tiene que haber en el proceso de salvación, en el plan de salvación, es reconocer que soy pecador, que cometí un pecado y que estoy dispuesto a que el Señor me restaure. Pero no, dice, oyeron la voz de Jehová y se escondieron. El hombre se esconde, por ejemplo, a través de la religión. Entonces la persona dice, bueno, yo, pues la verdad, pues, bueno, yo sé que Cristo murió en la cruz, pero alguien me decía una vez, y una persona muy querida por mí, muy estimada, pero muy religioso, me decía, yo no comprendo, Gilberto, ¿por qué Jesús tenía que morir en la cruz? ¿Por qué tenía que sufrir tanto? Cuando yo le oí, porque él es teólogo, me quedé como asombrado, como no entiendes lo que es la obra si tú eres teólogo. Él me decía, no entiendo por qué, no lo entiendo. Sí, porque él es muy religioso y él asume que él es muy buena persona, y de hecho es una buena persona, nunca yo le he visto con cosas malas. Pero la religión lleva a que el ser humano no entienda el plan de salvación. Y se esconden detrás de una religión. Dice más adelante, mas Jehová Dios lo llamó. Obviamente Dios sabía dónde estaba el hombre. Por más de que se escondiera el ser humano, Dios ya sabía dónde estaba. Dios lo llamó y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo, me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé no comieses? El pecado, en el fondo del corazón del hombre hay algo que se llama una conciencia que está entenebrecida, pero hay algo, la conciencia. Y allí muchas veces se manifiesta esa culpa, que la persona, aunque no sea cristiano, se siente mal haciendo cosas y dicen, realmente no, esto no está bien, pero lo sigue haciendo. Y dice, tuve miedo, me escondí. Le dice el Señor, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Es otra situación, evadir la responsabilidad del pecado. Siempre se le echa la culpa a alguien más de lo que yo hice mal. La culpa es del gobierno, la culpa es de mi papá, de mi mamá, la culpa es de mi suegra, la culpa es de mi profesor, la culpa es del pastor, la culpa es del sacerdote, la culpa es de la iglesia. Siempre se va de la responsabilidad. Y entonces dice que le dicen, la culpa es de Eva, porque ella me dio. Pero le dice algo interesante, la mujer que tú me diste, en el fondo la culpa es tuya, Dios. Yo soy bueno, si tú no me hubieras dado la mujer, yo no hubiera caído en pecado, pero tú me diste la mujer, o sea que la culpa es tuya, Dios. ¿Sí? Es como la historia del niño que estaba jugando en la sala con su perrito. El perrito se lo había regalado su mamá en un cumpleaños. Y el niño jugando fue y rompió el jarrón más hermoso que había. Cuando llega la mamá y ve el jarrón vuelto a pedazos, le dice, ¿qué pasó acá? Y Pedrito, el niño, le dice, la culpa es del perrito. Yo estaba jugando y el perrito me hizo caer y se cayó el jarrón. Y como tú me diste el perrito, la culpa es tuya, mamá. Si tú no me hubieras dado el perrito, el jarrón no se hubiera roto y todo estaría en paz. ¿Sí? Es como evadimos la responsabilidad de nuestros pecados. ¿A quién le estamos echando la culpa de algún pecado? ¿A quién? La gente humilde que casi no tiene recursos roba, porque dice, pues al fin y al cabo los políticos roban. Todo el mundo, o dicen, bueno, si todo el mundo hace cosas malas, yo lo mínimo que yo hago es esto. Se va de la responsabilidad, pero Dios
Entonces el Señor le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dice, ¿sabe que la culpa es de la serpiente, de Satanás? Y obviamente el Señor no habló con Satanás. Dios de una vez le lanzó una maldición a Satanás. Y la serpiente diría, pues, ya Dios sabía lo que, de pronto la respuesta es la serpiente. Le hubiera dicho, pues ese es mi trabajo, hacer caer a aquel que esté por ahí despistado, aquel que no lo escuche a usted ni lo obedezca. Ese es mi trabajo, Dios, hacer caer a la raza humana. Tú sabes, Dios, que los odio, porque tú los amas mucho, y yo odio lo que tú amas. Y siempre será el trabajo de Satanás, hacer caer al ser humano, de hacerlo caer para que se pierda y se condene eternamente. Pero hay una promesa, y aquí aparece la promesa de salvación. Verso 15, que se llama el protoevangelio. Evangelio es las buenas nuevas. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí aparece entonces la obra de salvación de Cristo y lo que iba a hacer el Señor. Ahora en el verso 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Interesante. Adán y Eva habían cosido hojas tomadas obviamente del reino vegetal, y lo mejor que pudieron hicieron y cosieron y se hicieron sus vestidos. Pero aquí aparece una tipología. Cuando hablamos de tipología son representaciones que Dios usa, y es la tipología del sacrificio de Cristo. El Señor tiene que sacrificar a un animal que es inocente. Ahora no se sabe qué tipo de animal sería. Y Dios mismo, por su iniciativa, porque el ser humano no le pidió eso, es la iniciativa de Dios. La salvación es iniciativa de Dios. Adán nunca le pidió al Señor misericordia. Adán nunca le dijo al Señor, perdóname. Dios es el que toma la iniciativa de salvación. Dios sacrifica un animal y se toma todo el cuidado de hacer unas túnicas de pieles para cubrir la desnudez del ser humano. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Dios toma la iniciativa y Jesucristo dijo, yo coloco mi vida. Y Dios Padre toma la iniciativa y de entregar a su Hijo, para que con su muerte los pecados nuestros sean totalmente borrados, no cubiertos, sino totalmente borrados. Ahí la decisión es del hombre aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz o rechazarlo, y de eso depende la eternidad. Se acepta la salvación a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Tendrá una eternidad con Dios, una esplendorosa eternidad. Si rechaza la obra y el amor de Dios en la cruz del Calvario, solamente le espera la condenación eterna en un lugar de tormento. Todo depende de la decisión del ser humano. Y si de pronto usted está escuchando esto por primera vez, todo depende de usted. Ya Dios hizo la obra. Usted podrá decirle, Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Te recibo y acepto la obra de la cruz del Calvario, lo que sufriste por mis pecados. Y de ahora en adelante te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, borres mis pecados y te recibo como mi Señor. Te entregaré mi vida y te obedeceré absolutamente. Una vez que usted haya hecho esa oración, consígase una Biblia, busque algún cristiano maduro en la fe, que Dios lo colocará. Órele al Señor que le coloque a alguien en su camino, un siervo de Dios, y comience a crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios. Hasta ahí entonces tenemos la dispensación de la inocencia, que está desde Génesis 1 hasta Génesis 3. Es el periodo de la creación que termina en la expulsión del ser humano. Los personajes son Adán y Eva.
El propósito es la libertad de decidir, que hasta hoy en día tenemos eso que se llama libre albedrío. El pacto era gozar una vida eterna. Dios dijo, si ustedes me obedecen eso, van a tener una vida eterna gozosos. Conmigo no va a haber problema. Van a disfrutar de todo este paraíso. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre? Lo único que tenían que hacer, no comer del árbol del bien y del mal. En eso se vería si ellos estaban totalmente sometidos a Dios o por el contrario rechazaban la voluntad de Dios. El fracaso del hombre, cuando por medio de la intervención de un ser que siempre ha sido enemigo de la humanidad, de Satanás, el hombre decide desobedecer a Dios. Y por eso vemos las consecuencias como la muerte física, que es el juicio. Viene la muerte física, el ser humano muere, comienza a morir físicamente, pero también la muerte espiritual. La muerte espiritual, por favor le pido que hable, de pronto estudie Juan capítulo 3. Está Jesús hablando con Nicodemo, que era un religioso muy importante en esa época, un fariseo. Y Nicodemo habla con Jesús y Jesús le dice, en otras palabras, estás muerto espiritualmente, Nicodemo. Tú no vas a entender las cosas de Dios hasta que no nazcas del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, el ser humano está compuesto de 3 partes, como dice 1 Tesalonicenses 5:23. Espíritu, alma y cuerpo. Nacemos con el alma o la psiquis y el cuerpo físico, pero muerto espiritualmente. Nuestra parte espiritual está muerta, estamos separados de Dios. Aunque seamos religiosos como Nicodemo, aunque tratemos de ser buenas personas, es necesario la intervención sobrenatural de Dios por medio del Espíritu Santo de un nacimiento espiritual. Y es cuando la persona, si usted me está escuchando esto por primera vez, usted recibe a Cristo en su vida como Señor y Salvador, reconoce la obra en la cruz y el Espíritu Santo desciende a su vida y le da vida espiritual. Entonces ya esa parte espiritual puede comenzar a tener una relación espiritual con Dios. Entonces usted va a poder entender la Biblia. Sus oraciones van a tener respuesta de Dios. Y usted va a experimentar los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, 13 y 14. Y va a ver cómo Dios comienza a actuar sobrenaturalmente, pero tiene que nacer espiritualmente. La provisión de Dios, ya vimos Génesis 3:15, el protoevangelio, la promesa de salvación y la revelación del plan de Dios. El segundo Adán es Jesús de Nazaret. El primer Adán nos lleva a la muerte, el segundo nos lleva a la vida. Eso es todo lo que tiene que ver con la dispensación de la inocencia. Seamos muy cuidadosos en eso. Debemos de entender que esa dispensación fue un trato muy especial, pero sobre todo que allí se atacó la bondad de Dios. Satanás siempre llevará a que el ser humano ataque la bondad de Dios. Terminamos, la próxima será la dispensación de la conciencia, que viene ya después y tiene que ver propiamente cuando comienza esa dispensación y termina la conciencia. Es la parte del espíritu que nos lleva a discernir entre el bien y el mal. La conciencia en el hombre, aunque el hombre está muerto espiritualmente, está por allá como en tinieblas. Todo mundo sabe que algo está bueno o está malo. De hecho, cuando el niño pequeño va y rompe el jarrón, cuando viene la mamá, el niño trata de evadir la responsabilidad porque sabe que hizo algo malo. Entonces le echa la culpa al perro, o esconde los pedazos, o dice yo no fui, yo no sé. La conciencia es esa partecita aún que está allí, de pronto oscura, en la oscuridad. Pero cuando más el ser humano sigue pecando, esa conciencia se va entenebreciendo y el corazón se va endureciendo. Y ahí es cuando la persona
que de pronto comete cosas atroces y entonces las personas que todavía tienen algo de conciencia dicen, pero ¿cómo hizo esto? ¿Y por qué es tan frío cuando dice que hizo esas cosas tan malas? Es porque esa persona ya tiene su conciencia totalmente cauterizada, es como una cicatriz, donde hubo una herida que al principio produjo dolor, pero después la cicatriz, se ve la cicatriz, pero ya no hay dolor. Entonces esa conciencia está totalmente endurecida. Por eso el Señor dice que cuando la persona no recibe a Cristo, su conciencia va siendo cada día más y más endurecida, y al final cada día harán cosas peores y más peores como las que vemos hoy en día. Hoy vemos cosas terribles que en la Biblia condena y Dios condena. Y Dios nunca va a cambiar su manera de pensar. Que hace 30 años todo el mundo condenaba, pero que hasta las leyes de nuestros países hoy en día las han legalizado. Y por eso muchas personas hacen esas cosas y piensan que no están mal, pero son cosas abominables ante los ojos de Dios. La dispensación de la conciencia. Vamos a hablar de la conciencia. Nos vamos a extender de pronto un poquito más de cómo tener una conciencia limpia, cómo conservar una conciencia de acuerdo a los parámetros de Dios. O sea, de pronto la aplicación va a ir un poco más allá. No quiero correr mucho en esto de las dispensaciones. Y mis queridos hermanos, que el Señor Dios nos ayude cada día a que nuestra conciencia, como dice el apóstol Pablo, por tanto yo procuro tener una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Vamos a orar para ir concluyendo este tiempo, esta hermosa canción de Dios de pactos. A mí siempre me ha llamado la atención porque Dios cumple sus promesas, sus pactos, y en las dispensaciones uno ve cómo Dios es fiel a su palabra. Te damos gracias, Dios, por ser tan bueno, tan bondadoso. Te damos gracias, Dios, por que un día te recibimos en nuestra vida como nuestro Señor, nuestro Salvador. Y bien dice tu palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice bien claro tu palabra en Romanos, porque nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni principados, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús.